Gracias, mi Señor. Gracias, mi Rey. Gloria a ti, Dios. Que Dios los bendiga esta mañana. La presencia de Dios repose en nuestros corazones, sea nuestra fortaleza, que Dios guíe nuestros pasos, nuestro corazón, seamos sustentados, sostenidos en el buen Dios, en nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy es un tiempo especial que podemos disfrutar, un tiempo maravilloso, porque nuestro tiempo con Dios nunca es invertido mal, al contrario, es el mejor tiempo. Y recordarles hoy la profunda y gran necesidad de una buena comunicación. La comunicación se convierte muchas veces en un factor que marca puntos de diferencia, sea en una relación de pareja, de familia, en muchas instituciones. La verdad, cuando no hay una buena comunicación hay problemas fuertes, cosas que se pudieron evitar, suceden exactamente porque no tenemos una muy buena o una buena comunicación. Así que invitarles esta mañana a eso, a recordar, a fortalecer, pero también a establecer una muy buena comunicación. Y para ellos demanda tiempo, interés, demanda replantear muchas cosas. Aprendamos entonces de lo que Dios tiene para nuestra vida, aprendamos de lo que Dios dispone para nuestro ser y lo que Él ha establecido allí. Vamos a trabajar juntos. Papito Santo, esta mañana, bendito Dios, nos acercamos, Señor, confiadamente delante de ti, Dios mío, Señor, para orar, Dios mío, para hablar contigo, Señor, para entender, precioso Dios, que podemos expresarte lo que sentimos, lo que vivimos, lo que pasamos. Vamos a decirte, Papito Santo, Señor, que eres tú nuestro respirar, nuestra fortaleza, que eres tú el Dios que nos sostiene, que nos sustenta, que nos guarda, que nos bendice, que nos cubre, Señor. Gracias por renovarnos, amado Dios, gracias por sustentarnos, bendito Rey, gracias por renovar nuestro corazón en ti, tu poder, bendito Dios de los cielos, restablecer nuestras vidas, Señor, tus propósitos, amado Dios. Gracias porque tú sigues llenándonos, Señor. Tú sigues cubriéndonos, precioso Dios, tú sigues fortaleciéndonos, amado Señor, tú sigues renovando nuestro ser, Señor. Ven este tiempo y fluye, precioso Dios. Ministra, Señor, nuestras vidas, amado Dios, ministra nuestros corazones, Señor, con la presencia de tu Espíritu. Ministra nuestros corazones, Señor, con el fluir de tu gloria. Ministra nuestros corazones, Señor, para adorarte, para exaltarte, Señor, para adorarte, para glorificarte, para adorarte, para honrarte, para adorarte, para bendecir tu nombre, Señor, para adorarte, amado Dios de los cielos, porque eres tú, Señor, nuestra fortaleza, bendito Dios, el Dios que nos llena, que nos trae, bendito Dios, bendición a nuestras vidas, que nos sostienes, precioso Rey, Señor. Renuévanos esta mañana, fortalécenos, amado Dios. Renuévanos esta mañana con tu poder, renuévanos esta mañana con tu gloria, renuévanos esta mañana con la unción de tu Espíritu, bendito Dios de los cielos, Señor, mostrando a nosotros, bendito Dios, tu fortaleza, mostrando a nosotros, Señor, tu paz, mostrando a nosotros, Señor, ese aliento espiritual, ese aliento y esa gloria, ese aliento y esa verdad, ese aliento y esa santidad, ese aliento y esa presencia, esa gracia tuya, Señor amado, precioso Dios. Gracias, Señor, por edificarnos, gracias por sostenernos, por sustentar tu pueblo, Señor, por derramar en nosotros verdad y amor, verdad y gracia, verdad y santidad, verdad y plenitud, verdad, Señor, y pureza, amado Dios. Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de los cielos, el Dios omnipotente, Señor. Gracias, bendito Rey de gloria, Señor. Elaborar en nosotros, bendito Dios del cielo, todo lo que tú te has propuesto, todo lo que tú, Dios mío, Señor, has preparado este tiempo, bendito Dios, porque estás llenando nuestro corazón, estás llenando nuestra vida, estás renovando, estás fortaleciendo y afirmando, bendito Dios, Señor, transformando nuestro corazón, Señor, a los propósitos tuyos, que son eternos, que son grandes, bendito Dios, que son maravillosos, Señor. Gracias, Dios de paz, Señor, porque tú, bendito Dios de los cielos, haces lo que nadie más haría, bendito Rey de gloria. Estar con nosotros, quedarte con nosotros, fortalecernos, Señor amado. Aún, bendito Dios de la gloria, cuando las cosas se hacen fuertes, difíciles, cuando se hacen imposibles, Señor amado, bendito Dios, podemos confiar en ti, podemos confiar en tu amor, podemos confiar en tu misericordia, confiar en tu presencia, bendito Dios, Señor, encontrando, bendito Rey de la gloria, todo lo que tú has preparado, Señor. Fluye esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo, fluye allí, Señor, en los corazones, fluye allí, Señor, en las vidas, precioso Dios, y renueva la fortaleza espiritual, amado Señor, en cada uno, en el nombre de Jesús, que tú eres nuestro respirar, Señor amado. Con mi voz clamé a ti, Señor, Dios del cielo,
Tú me escuchaste, bendito Dios de la gloria, te dijo el salmista, Señor, de tal manera que podemos acercarnos, bendito Rey de la gloria, y encontrar en ti, Señor eterno, que todo el que a ti viene, tú no lo echas fuera, Señor amado, que si podemos, bendito Dios, Señor, buscarte te encontraremos, amado Dios. Hoy me uno, Señor, para orar por cada una de estas familias, Señor, para orar, bendito Dios del cielo, por todos y cada uno de aquellos, bendito Rey de la gloria, que viven una circunstancia diferente, Señor. Están pasando tantas situaciones, bendito Dios de los cielos, Señor. Oramos hoy, precioso Dios, en el nombre de Jesús, amado Señor. Quiero traer la vida de Sari Torijano, amado Señor. Oramos por ella, precioso Dios. Quebranta esta mañana, rompe toda influencia, rompe todo poder de hechicería, todo lo que está generando, Dios mío, la desesperación en su cuerpo. En el nombre de Jesús, quebrante esta mañana, Señor, ahora, en el nombre de Jesús. Damos por Sari, Señor, rompiendo, deshaciendo toda fuerza de las tinieblas, rompiendo, deshaciendo todo poder, Señor. En el nombre de Jesús se quebranta esta mañana, Dios mío, bajo la autoridad del nombre de Cristo, todo poder antagónico, Señor, sobre su vida, todo lo que se levantare, aún lo que ya tal vez le hubiere dado derecho legal sin conocimiento, Señor. Hoy, Dios mío, fluye. Hoy, Rey de poder, fluye. Hoy, Rey de reyes, Señor, desarraiga esta mañana. Desbarata toda fuerza espiritual de maldad, Señor, en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, Señor, se va ahora, se cae, se quema, Señor. Toda influencia espiritual sale ahora de su vida, sale ahora de su vida, sale ahora de su ser. En el nombre de Jesús, bendito Dios del cielo, Señor, oramos, precioso Rey. Padre, para que tú, Dios mío, guardes su ser. Oramos por Sandra Barrios. Mira, Sandra, Papito Santo, clamamos, Señor, fluye en ella, Señor, sosténla, Padre mío, fortalece a Sandra, Señor, y este tiempo ayúdala, bendito Rey de la gloria, a volverse a ti, Señor, con todo su corazón. Ayúdala, Señor, Dios mío, a volverse a ti, Señor, con todas sus fuerzas. Oramos por Nélida, bendito Dios del cielo, Señor, toma Nélida esta mañana, bendito Rey de la gloria, cúbrela, Señor, mira, Dios, su salud, su afección, Señor, allí donde está, precioso Dios. Pero oramos, Señor, porque la sustente, oramos porque la guarde, oramos porque la cubra, Señor. Oramos por Gustavo Pino esta mañana, Señor. Yo te clamo por Gustavo Gómez Pino, Señor. Te clamo por este varón, Dios mío, ayúdalo, Señor. Extiende tu mano sobre él, tu fortaleza espiritual, bendito Dios. La sanidad que solamente viene de ti, papá. Eres tú su restaurador, eres tú su ayudador, eres tú el Dios que lo sostiene, lo sustenta, que lo bendice, que lo guarda, Señor. Gracias por ministrarle, gracias por afirmar, gracias por bendecir, por llenar su vida, Señor. Ahora, hoy, bendito Dios, allí, Señor, extiende tu mano de gloria, allí, Señor, extiende tu mano de poder, allí, Señor, fortalécelo, precioso Dios, muéstrale, Señor amado, Dios mío, tu grandeza, tu amor, tu grandeza, tu pureza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Dios mío, sosténlo, Señor amado, porque tú eres, Dios mío, Padre, quien lo bendice, tú eres, Señor, quien lo fortalece, tú eres quien renueva su ser, su vida, Señor amado, quien bendice su corazón, precioso Dios, Señor, y lo levanta en este tiempo y lo levanta en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, sigue obrando, sigue obrando, sigue obrando, sigue obrando en él, Señor amado. Clamamos sobre su vida, precioso Dios, Señor. Gracias, Señor eterno, bendito Dios, por la vida de Gerson Ucha también, Señor. Oramos por él, bendito Dios, y todas las personas que están allí en la unidad de cuidados intensivos, Señor. Oramos, por Dios mío, Padre, por el tío, Señor, de la esposa en general. Oramos por ellos, Señor, esta mañana, en el nombre de Jesús, bendito Dios, por Marta Espinosa, Señor, esta doctora. Oramos por ellos, bendito Rey de Reyes. Clamamos, Padre mío, dale esa oportunidad, Señor, ahora, bendito Dios, dale esa oportunidad, Rey de los cielos, en el nombre de Jesús, precioso Dios, Señor. Tú sabes, Padre, lo que ellos están viviendo, Padre mío, pero cuánto necesitan, Señor, tu mano de gloria, cuánto necesitan, Señor, un favor tuyo, Señor amado, tu misericordia sobre su ser, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Tú eres grande, bendito Dios, y levanto mi nación, Señor, en tus manos. Hoy traigo a Colombia, Señor amado, Padre, delante de tu presencia. Clamamos por este territorio, oramos, Señor, para que tú intervengas, para que tu unción, para que tu gloria, Señor, toque corazones, toque vidas, Señor, para que renueve las almas con el poder de tu Espíritu, Señor amado, para que tú, bendito Dios, extiendas tu mano de poder, tu mano de misericordia, Señor, para que extiendas tu mano de gloria, Señor. Ahora, mi Dios, ahora, mi Rey, ahora, Papito Santo, fluye, Señor.
Y obra, Dios mío, en sus vidas. Obra, Señor amado, Padre, esa obra especial, bendito Dios del cielo, de renovación, Señor, de lo alto, de renovación del cielo, Señor, sobre su ser, en el nombre de Jesús, precioso Dios, para ver tus maravillas, para ver tu bondad, para ver la grandeza, Señor, de tu majestad, bendito Dios, Señor, para extender tu reino al norte, al sur, al oriente, al occidente, allí, Señor. Gracias, bendito Rey de Reyes, sobre esta nación. Gracias por los dirigentes, Dios mío. Oramos por las autoridades, porque tu palabra dice que, Señor, oremos por ella, bendito Dios del cielo, Señor poderoso, para vivir quieta y reposadamente. Eres tú, Señor, quien direcciona sus pasos. Aun si hay malas decisiones, Señor, tú las estorbarás, tú las destruirás, Señor amado, bendito Dios, y quebrantarás sus seres, Dios mío, en el nombre de Jesús, precioso Dios. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu majestad. Gracias, bendito Dios, porque eres tú, Señor, quien obra en su ser, bendito Dios del cielo, quien levanta este territorio para bien, quien opera, bendito Dios de la gloria, transformando corazones, precioso Dios, transformando vidas, Señor amado, Padre Iglesia. Gracias, bendito Rey. Oh Santo Señor, por hacerlo una vez más, bendito Dios, administrarles, precioso Dios. Gracias, amado Señor. Abrir nuestros ojos esta mañana es una bendición. Poder respirar, poder palpitar nuestro corazón es una bendición, Señor. Porque podemos, Dios mío, disfrutar esta mañana, Dios, de un nuevo tiempo, Señor. Tú nos regalas la vida como tesoro, bendito Dios del cielo. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Te adoramos, bendito Rey. Te adoramos, Señor de señores. Te adoramos, Príncipe de paz, Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Rey. Alabado sea, Señor. Engrandecido eres, mi Rey. Engrandecido eres, Señor omnipotente. Te adoramos, mi Dios. Gracias, mi Rey. Santo, Señor. Santo eres tú, mi Dios. Gracias, mi Dios. Llénanos, Señor. Llénanos de tu presencia. Llénanos de tu fluir, Señor. Llénanos, Señor, con tu misericordia. Gracias, Señor. Santo, bendito Dios. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo, santo, santo. Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey.
Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios. La tierra está llena de su gloria, y la tierra está llena de su gloria, y la tierra está llena de su gloria. Santo es el Señor. Y la iglesia está llena de su gloria, y la iglesia está llena de su gloria, y la iglesia está llena de su gloria. Santo es el Señor, y mi vida está llena de su gloria, y mi vida está llena de su gloria, y mi vida está llena de su gloria. Santo es el Señor. Su palabra está llena de su gloria. Su palabra está llena de su gloria. Su palabra está llena de su gloria. Santo es el Señor. Te adoramos, mi Rey. Gracias por llenar nuestras vidas con tu Espíritu, por llenar nuestros corazones con tu unción fresca, bendito Dios. Señor, gracias por derramar, por ministrar en nosotros, por derramar, por ministrar en nuestras vidas, por derramar, por fluir esta mañana. Yarama mama sanda lava koa babakaya, yaraba sei vivikenda lama kia babasenda lama soa. Hoy, bendito Dios, te adoramos. Hoy, bendito Dios, te exaltamos. Hoy, bendito Dios, te glorificamos. Hoy, Rey de Reyes, recibe la gloria, recibe el honor, la alabanza. Recibe la adoración, la exaltación, Señor. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos, Espíritu de Dios. Llénanos, Señor. Tú estás aquí, Señor. Levantamos esta mañana, levantamos delante de ti, Dios mío. Gracias, amado, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, Dios me les bendiga. Estemos esta mañana, por favor, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 14. Compartamos esta palabra de Primera de Reyes 14 y veamos su palabra. Y nos corresponde el tema orando y estableciendo una buena comunicación. Uy, caramba, este frío está especial. Y aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado:
que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y nos lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él eran como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Aitó, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado, y el uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con poco. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. A los que caían delante de Jonatán su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta la primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín como la multitud estaba turbada, e iban de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista, y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Y asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos subían, también ellos les persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a la boca, porque el pueblo tenía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llegó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. Hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Se lanzó al pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre.
Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí, y comed. Y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consentido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonathan mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonathan mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciera. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonathan y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suerte entre mí y Jonathan mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonathan. Entonces Saúl dijo a Jonathan: declárame lo que has hecho. Y Jonathan se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios, y aún me añada que sin duda morirás, Jonathan. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonathan, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que has actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonathan. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, y contra los filisteos, y a donde quiera que se volviera vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec, y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonathan, Isui y Malquisúa, y los nombres de sus dos hijas eran: el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas, y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y todo lo que Saúl veía que era un hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Padre mío, gracias, Señor. Hoy nos venimos para clamar, para orar delante de ti, para buscar tu rostro, Señor, y pedir tu favor, tu ayuda sobrenatural, para pedir que tu guía esté con nosotros, para que nos sustentes, amado Dios, para que nos guarde en nuestro corazón. Háblanos, Señor, este tiempo, bendito Dios. Derrama sobre nuestras vidas tus misericordias, derrama sobre nuestras vidas, Señor, tu presencia, bendito Dios, y levántanos, bendícenos, Señor, hoy en el nombre de Cristo Jesús, precioso Dios, por tu palabra, y fluye, bendito Dios, esta mañana, afirmando y enseñando nuestro corazón, alimentando nuestro espíritu, Señor, por tu bendita y preciosa palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Miremos entonces esta parte en la palabra. Allí, como les decía, nuestro tema: orando y estableciendo una buena comunicación. La comunicación se vuelve muchas veces el factor de cambio, o el factor que enlaza diferentes áreas de la sociedad. Puede ser desde una familia, empezando por la relación de pareja, los hijos, después, y hacia afuera, en la parte laboral, académica, donde sea. Necesitamos siempre una buena comunicación. Porque muchos problemas que se gestan vienen por falta de una buena comunicación. El esposo quiso decir algo y la esposa no lo entendió, o la esposa quiso decir algo y el esposo no lo entendió, y viceversa. Y muchas veces terminan discutiendo, peleando por cosas que se habían podido evitar, cosas que no eran así, de ese tamaño, en esa dimensión. En ocasiones también se transmite una información con un tono terrible, y eso genera un problema más allá de a lo que se había podido arreglar, o lo que se había podido hacer distinto, se agrava. Pues encontramos entonces que en este capítulo 14 hay un problema de comunicación entre Jonathan y Saúl.
una relación de padre e hijo. Es decir, ahora Saúl, aunque era el rey escogido por Dios, empezó a cometer graves errores, y de los graves errores fue su premura, su querer hacer las cosas a su manera, su afán. Y créanme que en medio de esto, cuando se trata de direccionar o de nuestra propia vida, hay que sentarse a analizar cosas, hay que pedir sabiduría, hay que proyectar, porque muchas veces nosotros podemos reaccionar y ser muy impulsivos, hacer cosas así rápidamente y generarnos un problema tremendo. Pues Saúl se había convertido en eso, a tal punto que tomó decisiones locas, y esto llevó a que el pueblo se desertara. De 3,000 soldados pasó a tener 600. Ahora, le quedaron solamente 600. Jonathan, su hijo, era un hombre muy valiente, era un hombre de esos que, mejor dicho, para adelante en lo que voy, a enfrentar lo que sé. Pues cuando vemos la palabra, ese proceso con Jonathan, es que Jonathan decide ir y a enfrentar a los filisteos. Y Jonathan usó la estrategia. ¿En qué punto? Él quiso llegar a los filisteos en donde ellos se sentían más seguros, en la guarnición. Porque, claro, la guarnición era una base militar de los filisteos en el territorio israelí. Y él llegó y en la forma como estaba diseñada, a la parte de los peñascos, entonces ingresar a ella demandaba entrar con calma, entrar en esa parte. Jonathan, para ir allí, decidió. ¿Por qué Jonathan de pronto no le habló a su papá lo que pasaba? Porque Saúl hubiera hecho las cosas mal, hubiera hecho las cosas de una forma distinta. Y Jonathan, conociéndolo, sabía exactamente, y quiso, en medio de esto fue muy impulsivo, yo diría, la parte de impetuoso e impulsivo. ¿Por qué? Porque quiso hacer las cosas también en su forma. Ahora, no justifico a Jonathan, lo que quería como tal era enfrentar a los filisteos. Jonathan sabía que Dios le podía dar la victoria con muchos o con pocos, como lo dice luego. Y como tal, él estaba dispuesto. Saúl estaba más basado en la cantidad de personas que tenía. Su confianza, ahí veremos la contraparte, la confianza de Jonathan estaba en Dios, la confianza de Saúl estaba en el hecho de cuánta gente tenía a su favor. Por eso se desesperó y actuó locamente, por eso cometió el error de generar un sacrificio cuando él no era la persona que debía hacerlo. Quien tenía que hacer eso era exactamente Samuel, no Saúl. Saúl no tenía pelos en el asunto, es decir, en ponerse a hacer el sacrificio, invocar el favor de Dios. Lo debía haber hecho en oración, pero no debía haberlo hecho como tal, sacrificando, ofreciendo las ofrendas de paz. Bueno, cuando pasa esto, entonces Jonathan decide actuar por su lado y se llevó al paje de armas y fueron y atacó la guarnición pasando por 2 lugares. Me llama la atención la parte de estos 2 collados que estaban ahí antes de la guarnición, los collados que se encontraban en los peñascos, para ingresar a ese collado, para ingresar a esa guarnición había que pasar por el collado entre 2 peñascos. Uno se llamaba Boses y el otro Sene. Y Boses y Sene son como Jaquín y Boaz, aquellas famosas columnas en el templo de Israel. Tanto Jaquín como Boaz fueron 2 columnas nombradas y significaban cosas muy importantes allí en esa parte del establecimiento del templo. Jaquín y Boaz necesariamente representaban entonces: él establece y en él está mi fortaleza. Boaz significaba él establece, y Jaquín, en él está mi fortaleza. Y eso le recordaba al pueblo cuando pasaba por las 2 columnas exactamente quién los estableció o los establecería y en quién se podían fortalecer. Las columnas eran inmensas, eran difíciles de abrazar así, porque eran las columnas que sostenían el pórtico del templo, la entrada principal, y así mismo eran las otras columnas. Pero esas 2 tenían nombres especiales. Pues Boses y Sene también, que eran exactamente los peñascos agudos que estaban allí para ingresar a la guarnición, tienen un significado. El uno se llamaba espinoso y el otro fangoso, o sea, como lodo, barro. O sea, dos situaciones por donde uno no quiere ir cuando va en un camino, ni por un camino lleno de barro, ni por un camino lleno de espinas. Pero Jonathan decide ingresar a través de esa parte con el grado de dificultad que tenían. De todas formas decide ingresar.
y entra por ese desfiladero. Era la verdad que los desfiladeros eran lugares muy peligrosos, porque la persona podía resbalar, caer allí en ese lado. Los nombres eran aplicados muchas veces conforme a las características. Si se resbalaba y caía las espinas, bueno, usted imagina todo el dolor tortuoso. Y si resbalaba y caía el fango, pues cómo quedaría, muchas veces atrapados dentro del mismo fango. Pero allí pasó este varón y por medio de estos peñascos entró exactamente, dice la palabra, y pasaron a la guarnición. Ahora, bajo riesgo de morir, porque entrar a la guarnición era, dice la Biblia, que en medio de esto, llegar allí. Jonathan consultó a su paje de armas y le dijo que si podían ir, meterse, dice, pasemos hasta esa guarnición. Imagínense, 2 personas contra muchos. Y dice la palabra que él le dijo, vamos, pasemos, que Dios nos entregue, pidámosle a Dios y ojalá Dios nos entregue a esa gente. Y el paje de armas le dijo, haz lo que tienes en tu corazón, yo estoy contigo a tu voluntad. Le dijo, yo estoy aquí para lo que sea, mejor dicho. Y dice que Jonathan entraron y se mostraron. Imagínense el valor que tenía, porque era a su peso de muerte. Es decir, mostrársele a ellos, esto habían podido lanzar una flecha de lejos, bajar en grupo o generar un proceso para matarlos. ¿Y qué señal pidieron ellos? Porque pusieron una señal al Señor. Dijeron, vamos a poner una señal de que Dios está en el asunto. Y la señal fue esta. Dice, si ellos nos dijeren, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces no estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Dijo Jonathan, dijo, si es que nos dicen que nosotros los esperemos, o sea, como que dice que ellos van a venir, entonces no nos quedamos allí ni locos. Ahora, en la comunicación, Jonathan tenía con el paje de armas la comunicación que no tenía con Saúl. Hay un proceso en el camino a la madurez que muchas veces se gesta. Al principio los niños buscan la comunicación y como padres nos consultan casi todo, ¿cierto? Más que todo con las mamás, que son las que tienen esa confianza. Pero hay un proceso en la adolescencia donde los niños se van aislando y generan una muy buena comunicación con los amigos. En ocasiones le hablan y le cuentan todo a los amigos, a las amigas allí, y los padres quedan relegados en cuanto a la comunicación. En ocasiones tal vez porque a nosotros nos toca ejercer disciplina con ellos, porque saben que les tomaremos de ellos lo malo, es decir, frenaremos sus impulsos, frenaremos sus malas acciones. Eso no nos vamos a detener en medio de esto. Pero muchas veces ellos quieren que uno los deje hacer locuras y que siga igual, y por eso muchas veces ya no nos cuentan las cosas. Una buena comunicación es fundamental. Ahora, a muchos le dicen a uno, bueno, cree, vínculos, cree aquí, allá, haga de sus hijos sus amigos. Tratamos de hacerlo nuestros amigos, pero llega un momento donde uno tiene que pararse también. No puede tolerarle todos a los muchachos. Pues miren el proceso aquí. Ahora, Jonathan tenía la comunicación con su paje de armas que no tenía con su padre, y encontraba en él el apoyo que necesitaba. Y pusieron esta señal, dice, si ellos nos dicen que subamos, si nos dicen que nos quedemos, salimos corriendo, porque van a llegar y nos matan de una, o nos capturan, nos llevan presos, nos matan y ya. Pero la otra parte en la señal dice el verso 10, más si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestras manos, y esto no será por señal. Digo, pidámosle al Señor esto. Si ellos nos dicen que subamos, porque los filisteos se sentían muy confiados, y Jonathan necesitaba como señal eso, saber que ellos estarían muy confiados. Claro, cuando ellos vieron que eran 2 personas nomás, sintieron a la confianza, pero no sabían contra quién se estaban enfrentando. Por eso hay un adagio que dice, no hay enemigo pequeño, ¿cierto? No porque Jonathan fuera pequeño de estatura, sino porque comparado con todos los que estaban en la guarnición, pues los superaban en tamaño a Jonathan y al paje de armas. Perdón, en tamaño, en cantidad. Y mire el proceso que ellos sabían, y dice que ambos se mostraron ahí en la guarnición de los filisteos, y los filisteos les dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonathan y su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonathan dijo a su paje de armas, sube tras de mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Los filisteos sabían que la gran mayoría de los soldados se escondieron porque no tenían una buena dotación, no tenían armas a su favor, y se sintieron mal
Claro, los filisteos dominaban la economía, toda la parte de suministro de herramientas y de armas pasaba por mano de los filisteos, y esto no les daban armas, les suministraban herramientas de agricultura, y muchas veces ni bien afiladas ni nada de esas cosas. Eso era un problema, mejor dicho. Por eso se sentían seguros. Cuando ellos vieron esto, dijeron, la única forma aquí, entonces es que, digámosle que empezaron a salir de sus cuevas. Es decir, ellos dijeron, vienen a rendirse, vienen como tal aquí, llenos de miedo a rendirse, seguro ya les dio hambre, están pasando esto, y entonces vienen a reconocer otra vez y a someterse otra vez al yugo de esclavitud. Y bueno, y en ese camino de trasegar iban pasando. Ahora, para ingresar a la guarnición, como era ascendente, había algunos soldados, pues el sendero era estrecho por la puerta, y era una pelea tú a tú. Jonathan no solo era un hombre valiente, Jonathan era un hombre fuerte, un estratega militar, un hombre en el combate cuerpo a cuerpo que superaba abiertamente. Y entonces, ¿qué diseñó Jonathan? Yo los enfrento, y los enfrento, los golpeo, y el que quede moribundo, pues tú lo rematas, le dijo al paje de armas. O sea, con eso enfrentaba al que llegara de frente, lo golpeaba rápidamente y atrás, y el otro iba terminando. Así, en un radio, dice la Biblia, de media yugada de tierra, combatieron 20 personas en un momentito. Eliminaron 20. ¡Wow! Eso era sorprendente, porque eso era sorprendente lograrlo. Claro, el factor sorpresa es fundamental. Cuando una persona está descuidada, muchas veces puede ser el mejor de los guerreros, muchas veces descuidado, ¡bum! Esto generó la consternación entre los filisteos. Claro, que es lo que nos está atacando. Iba muriendo, y empezó la gritería, el susto. Y allí volvemos al proceso uno de los procesos de la comunicación, la confusión. La confusión. Cuando muchas veces en medio de eso hay confusión en un grupo, no se sabe. Es decir, a cabalidad no se comprende. Y entonces unos terminan haciendo una cosa y otros otra. Hoy que tenemos todos estos grupos de WhatsApp, que manejamos procesos de redes sociales, en ocasiones la gente no quiso decir algo, posteó algo porque le pareció bonito, pero si a la otra persona que está allá se sintió mal o le pareció algo, tuvo un proceso, lo leyó a su manera o a su forma, y en ocasiones se carga, se enoja, se afecta, y ya conlleva una información que no es. Y hay un problema que genera confusión y daña grupos, daña familias, daña cosas y afecta. Otros quedan intrigados con situaciones, y entonces quieren muchas veces a través de los grupos como echar sátiras y todas esas situaciones. En ocasiones la gente no hace las cosas para echar sátiras, pero el que está mal en su corazón cree que le están echando sátiras. En otras la gente no habla de frente, o no hablamos de frente. Entonces, ¿qué hacen? Poner en un grupo o poner en uno de estos medios un tipo de sátira, o decir lo que pensábamos para tratar como de alivianar el corazón, saber que de todas formas lo sacó, lo expulsó, pero digamos a su manera y a su forma, y generar un problema. Mire, estas personas, al morir 20 de ellos, saber que estaba muriendo, pensaron, no, nos cayó un ejército tremendo, y hubo una confusión. La comunicación necesita muchas veces que especifiquemos, y en ocasiones, hay cositas que por lo rápido que suceden, es difícil como tener claramente las cosas, y entonces se gesta un problema, porque no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, por qué está pasando las cosas, en qué momento se llevaron estas situaciones a cabo, en qué momento surgió esta afección tan terrible, en qué momento, qué circunstancias se dio. Pero mire, entonces, ¿a dónde llegan y a dónde van las cosas? La Biblia como tal dice que entonces se generó una gran consternación, versículo 15. Dice que aún los que estaban merodeando, recuerden que los filisteos se habían dividido en 3 grupos y habían tomado caminos distintos hacia el desierto, hacia la colina, hacia otras partes. Todo esto con el propósito de ellos mostrar todo el despliegue. Pero en aquel tiempo yo me acuerdo que hace unos años, cuando estábamos en el servicio militar, fuimos había un proceso con unos grupos alzados en armas, y se partieron las compañías por escuadras y salieron a algunos lugares, pero no había buena comunicación entre ellos, y resulta que había neblina. Después de merodear un rato, un día, 2 días,
resulta que terminaron tomando el mismo rumbo, sino que por caminos distintos, y entre la neblina alcanzaron a divisar un grupo, y cada uno de ellos pensó que estaba enfrentando el grupo alzado en armas. Es decir, pensaron abiertamente y se dispararon unos a otros. Resultado de la operación: 7 personas murieron, 3 de un lado, 4 del otro. Fallecieron, exactamente, entre ellos algunos altos mandos murieron. ¿Por qué? Porque por falta de comunicación cada uno auguró que el que estaba enfrentando era el enemigo y no como tal sus propios compañeros. Entonces mire el proceso de comunicación. Cuando estos se dieron cuenta, claro, no había radios, no había celulares, no había nada, simplemente oyeron lo que sucedía y empezó, claro, eran 3 grupos y empezó el susto de los unos, el susto de los otros, y empezaron como tal a matarse entre unos y otros. Mismo problema allí, esa consternación, toda esa problemática. Entonces, claro, a la distancia y en la forma como estaba pasando, no podían distinguirse bien contra quién estaban peleando. Es idéntico a lo que pasó cuando Josafat, lo mismo que pasó exactamente cuando Gedeón, unos a otros se mataron. El Señor generó consternación, por eso cuando oramos, Dios muchas veces hace que la gente que se levanta, el enemigo que se levanta allí, muchas veces se vea afectado entre sí, se vea afectado al punto de entrar en confusión. El Señor es el que confunde esas fuerzas de las tinieblas. Mire lo tremendo en medio de esto, que los de Saúl que estaban cerca no se habían atrevido, porque Saúl no se había atrevido porque, aunque se habían ofrecido los sacrificios de paz, Samuel lo regañó, pasó todo esto, él no inició la batalla. Pero Jonathan dijo en cierta forma: ¿a qué vinimos? Es decir, estos están allá, son una amenaza continua. ¿A qué fue que nosotros vinimos? Nosotros no vinimos aquí simplemente para quedarnos todo este tiempo sitiados y no hacer nada y no actuar. Y por eso procedió en esa forma. Y entonces, ¿qué generó esto? Ellos lograron traer confusión en un ejército enemigo. Cuando Saúl, dice la Biblia, se dio cuenta de esto, muestra a uno la falencia de Saúl. Saúl no tenía una buena comunicación con Dios, entonces cayó en el error otra vez del ejército en los días de Elí. Y tenía frente a sí, en cierta forma, al bisnieto, tenía exactamente a de los que habían sobrevivido, porque pues Elí murió y murieron sus 2 hijos y murió su nieto en ese tiempo, pero quedaba uno de los hijos de Fines, en ese caso Ahías. Ahí dice la Biblia que quedaba Ahías, o Aitob, perdón, sí, quedaba. Y entonces Saúl dijo: traigan el arca de nuevo. ¿Qué debió haber hecho Saúl? Haber orado al Señor. El segundo error que comete Saúl, de cierta forma, fue esa parte: creer que el arca era un talismán. Y así habían tomado el arca como un talismán. Es decir, no tengo una buena relación con Dios, pero tengo su arca, como si hubiera capturado al Señor o tuviera el favor de Dios. Pero como no había tiempo de ir hasta donde Abinadab para por el arca, entonces Saúl vio que era actuar ya, tenían que actuar ya. Y reaccionó, dijo: no, nosotros no, mientras vamos por el arca no nos damos cuenta qué es lo que pasa. Y dice la Biblia que, ¿por qué? Porque iba creciendo el alboroto como tal. En el campamento de los filisteos aumentaba y crecía y era más fuerte todavía. Y entonces dice la palabra que cuando vieron el versículo 20, la espada de cada uno estaba vuelta contra el compañero y había gran confusión. Seguía el problema a un nivel mayor. Y dice que los que estaban o los que se habían pasado a los filisteos, porque había gente que se había rendido a los filisteos, por eso fue que les generó confianza, les generó tranquilidad el hecho de tener a Jonathan, y no sabían a quién estaban enfrentando. Ahora, muchas veces vuelvo y le digo que no se necesita una cantidad de personas, se necesita solamente gente valiente, y eso era Jonathan y su paje de armas. Y esto trajo la confusión, trajo el proceso en medio de ellos. Y dice la Biblia que entonces estos que estaban en contra, cuando vieron lo que pasó, ahora sí se volvieron. Ahora, un corazón valiente va a despertar a muchos valientes. Una persona valiente genera un impacto espiritual, entre otros que necesitan hacerse valientes, que necesitan crecer y avanzar en medio de esa parte. Y dice la Escritura que se pusieron allí y entonces los que estaban escondidos, mire versículo
número 21 dice que los que se habían pasado a ellos, los que ya se habían sometido, se levantaron, se hicieron fieros otra vez. Los que estaban escondidos en el monte de Efraín, cuando escucharon que los filisteos estaban huyendo, entonces se levantaron también. Claro, empezó a crecer el ejército que perseguía. Y dice que así salvó, versículo 3, ese día Jehová a Israel en la batalla hasta Bet-aven. Se generó entonces un impacto en todo el ejército israelí, un impacto es decir, se despertó el corazón de ellos. Ahora hubo una buena comunicación, ahora sí estaban en lo que estaban. ¿Qué se necesitaba? Que hubiera valor, que alguien tomara la determinación. Por eso Samuel sabía que aunque los filisteos superaban en número al ejército hebreo, Dios les daría la victoria y era Dios quien haría esa parte. Cuando van en medio de esto, entonces encontramos que Jonathan, dice la Biblia, ellos se fueron en apuro, pero Saúl cometió otro error. Ya cuando uno analiza el pasaje se da cuenta exactamente el problema de los votos irreflexivos, como decíamos. Votos irreflexivos porque eran cosas que se tomaban de determinación y se hacían y se pensaba en ellos o no se pensaba en ellos, se tomaban sin pensarlos. Decisiones locas, sin mirar qué consecuencias puede traer esto. Es cierto que muchas veces uno no puede mirar o como tener todo bajo control, pero por lo menos, al menos hay cosas que no son sabias de tomar. Imagínense, Saúl se juramentó y dijo, ya que estamos en guerra, nadie come hoy. Y dijo, y morirá todo el que se vaya a comer. Ahora el cuerpo necesita alimento. Hay espacios de ayuno y oración en los cuales yo me voy a quedar. Por eso decíamos, cuando una persona va a ayunar, saque su tiempo, no se vaya a ayunar al trabajo, porque el trabajo que ella va a quemar energía, imagínense todo el proceso que hay. Pero ¿qué quería? Saúl quiso mostrar una espiritualidad, o sea, resarcir el error que había cometido, trayendo el arca, y tras de ello dijo, no, en ayuno le hacemos. En ayuno acabamos con esta gente. Hacer actividades o hacer muchas veces cosas sin una verdadera, como tal, relación con Dios. Y sí, sinceramente que uno está desenfocado. Ahora, todo esto se debe a la decadencia espiritual. Por eso Jonathan exactamente había cortado comunicación con su papá. Había decadencia espiritual. Porque si Saúl hubiera estado en el nivel que necesitaba estar con Dios, no comete todos esos errores. No se mete a hacer esas barbaridades. Mire el proceso. Y dice que exactamente, dijo, nadie come. Dijo, maldito todo el que haya probado pan. Imagínense una guerra con hambre. Entonces Jonathan no había escuchado cuando él dijo esto, y cuando llegaron a uno de los bosques que estaba allí, vieron que había miel en cantidad, el bosque de las abejas, ahí había mucha cantidad de miel. Y Jonathan lo que hizo fue probar un poco de la miel. Y ustedes saben todo lo que pasa cuando nosotros podemos alimentarnos, cuando podemos probar algo de dulce. En el momento cuando hay gente practicando deportes, le da un poco de pedacito de panela, se está manejando bicicleta en zona fría, y eso genera que la persona pueda tener energía, inmediata energía. Pues la miel también genera ese mismo efecto. Entonces, claro, Jonathan se le clarearon los ojos y dice, mire, nosotros miren el impacto que tiene. Y cuando una de las personas le dijo, no, pero tu papá dijo que nadie podía comer, y todos estaban cansados, estaban persiguiendo el ejército de los filisteos, y ahora agotados totalmente. Pero Jonathan dijo, ¿cómo así? Entonces dice la palabra, dice que Jonathan dijo, versículo 29, mi padre ha turbado el país, ved ahora cómo ha sido aclarado mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. Digo, o sea, ¿cómo le ocurre a mi papá poner la gente a ayunar en un tiempo de guerra como esto, donde tenemos que enfrentarlo, donde hay desgaste físico? ¿Cómo se le ocurre? Jonathan miraba y analizaba exactamente el problema que estaba allí, en medio de esto. ¿Dónde consistía y dónde venía? Entonces, ahora encontramos entonces que el pueblo, cuando llegaron y capturaron, empezó a cometer otro error. Pero claro, lograron el botín de ellos
y empezaron a matar a los animales sin derramar la sangre. Una de las cosas que Dios les había mandado en la palabra era que no podían comer sangre, recuerden, porque la sangre representaba la vida, ¿no? Tal. Y los animales tenían que degollársela y sacar la sangre por todos los procesos. Luego vimos, ya nosotros analizamos eso cuando estudiamos el libro de Levítico, por qué la necesidad de derramar la sangre por tierra, porque en la sangre se transmitían procesos de enfermedades, bueno, diferentes cosas, y por el sentido espiritual que tenía por ser la razón de la vida, toda la parte que había allí. Entonces dice la escritura que cuando vieron esto, Saúl quiso arreglar las cosas, como que se dio cuenta de que el pueblo tenía hambre y dijo, no, bueno, está bien, vamos a hacerlo. Entonces dijo, traigan una piedra, ya ahora como que vamos a levantar este voto, porque cuando hay un buen gobernante, el gobernante piensa en el bienestar del pueblo. No se trata solo de llevar a un pueblo y llevarlo ahí al agotamiento, al cansancio, a las cosas, si el pueblo no puede sobrellevar la situación de lo que estamos buscando, si no puede encaminarse en lo que estamos pidiendo. Entonces, ¿qué hace Saúl en medio de eso? Cae en cuenta que estaba embarrando. Dijo, no tráigalo para que la gente no peque, entonces póngalo aquí, degollen los animales y van a comer y preparen la comida. Pero resulta que Saúl quería, y dijo, versículo 37, dijo, le consultó al Señor y dijo, descenderé tras los filisteos y los entregarás en manos de Israel. Ahora sí, oró. Ahora sí hizo las cosas como debería. Para el final, ¿por qué tristemente los seres humanos dejamos como todo, o lo que hubiera sido al principio se deja para el final? Dios no le respondió, el Señor no le respondió a Saúl, como para que aprendiera la lección. Ahora Saúl, otra vez el error. Volvió Saúl a decir, eso fue que alguien rompió el pacto que habíamos hecho, ese voto irreflexivo. Entonces llegó y nadie hablaba, nadie decía. Entonces dijo, vamos a echar suertes. Y la suerte era una forma en como ellos se daban cuenta de las situaciones, ¿cierto? Podía haber sido a través de Urim, de Tumim, las piedrecillas aquellas que se usaban desde el sacerdocio, o algunas situaciones, pero de todas formas el caso fue que quedaron simplemente el pueblo a un lado y Jonathan y él al otro. Dijo, vamos a echar la segunda suerte. Y entre Jonathan y él, y la culpa cayó sobre Jonathan. Y entonces le dijo a Jonathan que le contara qué pasaba. Jonathan le dijo a su papá, pues a Jonathan le parecía una locura lo que su papá había hecho. En cierta forma, como decíamos, la comunicación estaba rota y afectada. Y le pareció una locura, y le contó a Saúl qué es lo que pasó. Él dijo, pues inocentemente yo comí un poquito de miel, y me comí la miel. Entonces, ¿qué dijo Saúl de una? Hoy te mueres, Jonathan. Imagínese que un padre quiera matar a su hijo. ¿Hasta dónde llega la locura de Saúl? Saúl estaba mal. El problema de orden espiritual, por eso decíamos, ¿dónde radicaba el problema? Un problema de orden espiritual. Ya quería matar a su propio hijo con o sea, Saúl no reconocía que el error era de él, no de Jonathan, porque Jonathan era inocente, no sabía lo que había hecho. Jonathan no estaría levantándose contra su padre, cometió las cosas sin saber, porque Jonathan estaba más concentrado en desarrollar la lucha, al ver que su papá no tomaba la iniciativa y a que a eso habían ido y que era opresión de los filisteos, él tenía que enfrentarlo. Pero mire el problema. Entonces Saúl dijo, hoy te mueres, Jonathan, porque te mueres, porque yo ya hice un compromiso, doble compromiso había hecho. Dijo, el que haya sido, así sea mi hijo, se muere. Entonces el pueblo se le levantó y le dijo, no, ¿cómo así, rey? Pero si es que es Jonathan, por Jonathan es que se logró esta gran victoria, ¿por qué ha de morir? Y el mismo Jonathan dijo, pero yo, ¿por qué de morir, papá? ¿Por qué me vas a matar? Entonces mire los problemas de comunicación, que genera muchas veces en un problema de orden espiritual. Muchas veces hay rabia en el corazón, y la persona tuvo un mal día en el trabajo, y viene y ¿dónde se desquita? En la casa, con la esposa o con el esposo, y luego con los hijos, y hasta, mejor dicho, con el que sea, y el uno maltrata al otro y se hace una cadena de mando, de arriba hacia abajo, van llevando los golpes el uno, el otro, los enojos. Como seres humanos podemos ser susceptibles a eso. Lo que yo no pude decirle a mi jefe, lo que no pude decir allá porque me daba rabia, porque me trataron mal, porque me hicieron, entonces se lo reflejo a otros. Porque muchos procesos de bullying, como decíamos, en los colegios y en los lugares, tienen que ver con eso. Los niños son maltratados en sus casas o tienen frustraciones, son maltratados por otros, y entonces maltratan. Por eso se clarifica muchas veces en la parte de psicología que un maltratador normalmente ha sido maltratado o está siendo maltratado y desahoga ese maltrato, desahoga como tal esa parte que él no puede hacer, la desahoga con un ser inferior o que considere inferior en carácter, que lo considere más débil. Entonces mire todo el proceso que se genera.
Saúl, por su problema de orden espiritual, ahora estaba haciendo locuras más grandes todavía. Tanto que el pueblo se le tocó pararse y le dijo, no, rey, ¿cómo se le ocurre? Y salvaron a Jonathan ese día. Dios lo salvó a través de ellos, en medio de esto, dice la Biblia. Y entonces de ahí para allá Saúl siguió haciendo la guerra, o sea, no tomó las cosas a la carrera, decidió enfrentar los otros ejércitos que asolaban a Israel, que eran Moab, Amón, Edom, Soba, dice la Biblia, y Amalek, estos que saqueaban y que robaban, todos estos que estaban allí, que eran, mejor dicho, salteadores, usurpadores, todas estas personas. Finalmente termina el pasaje hablando de la familia de Saúl, sus 5 hijos que había tenido, y no se menciona pues a los hijos con las concubinas que tenía, normalmente los hijos de Rispa, que vamos a encontrarlos más adelante. Pues la mujer oficial era Ahinoam, pero él tenía una concubina llamada Rispa, a la cual también tuvo hijos con ella. Ahora, la comunicación demanda que nosotros como tal, o tener una buena comunicación, que seamos claros en la transmisión de los mensajes, porque recuerden que los componentes de una buena comunicación son el emisor, el código, el mensaje que se emite, y el receptor, quien recibe ese mensaje. Pero también hay una responsabilidad en mí en tener una buena comunicación, en tratar de ser lo más claro posible en lo que estoy diciendo. Hay una responsabilidad en el que recibe el mensaje o en el receptor, y es tratar de que si yo no entendí o no me quedó claro algo, o me parece que como que no congenian, averiguar qué fue lo que se dijo y preguntar qué es lo que se quiere decir, y en eso no hay nada de malo. Y si yo fui el que emití el mensaje, también tengo que tener la paciencia para decir, no fue lo que quise decir, o sí fue lo que quise decir, porque en ocasiones hay gente soberbia que no quiere hablar exactamente, mostrar porque no le gusta hablar. Entonces dice, usted no me entiende, yo le quería decir era esto, o le quería decir era lo de acá, y usted no entendió lo que le quise decir. Entonces mire esta situación. Esa buena comunicación demanda entonces que nosotros aprendamos. Mire el problema que se gestó por no haber buena comunicación entre ellos. Y después viendo las cosas aún mayores y haciendo locuras. Entonces, la buena comunicación empieza en Dios. Si Saúl hubiera tenido una buena comunicación con Dios, hubiera sido diferente las cosas. Oremos esta mañana, Padre mío, gracias. Señor, levantamos delante de ti cada hogar, cada familia. Tal vez no hay buena comunicación, Señor. Tal vez la familia ni se habla, cada uno está atrás por su lado, cada uno tal vez está metido en la tecnología, Señor, y aún en su casa viven extraños, no se juntan ni para comer siquiera, ni los espacios que podrían desayunar o el tomar la cena o tomar algo, no lo comparten porque no hay una buena comunicación. Cada uno tal vez se encierra, se aísla, llega tarde y se esconde, Dios mío, Señor, y se encierran en un mundo subreal. Tal vez muy cercano o muy acercados a los que están lejos, pero muy alejados a los que están cerca. Tal vez solamente metido a través de los aparatos electrónicos, Dios mío, y hablando y chateando con otros de la distancia, porque no se toleran y no se soportan con los que tienen cerca. Ayúdanos, Dios mío, Padre Santo, a entender que nos pusiste juntos para relacionarnos, pero que siempre una buena comunicación empieza en la primera relación, que es contigo. Es de orden espiritual y se necesita como tal establecerla, Señor, desde los puntos y pautas que nos diste. Ayúdanos a transmitir bien lo que transmitimos, a hablarlo bien, Señor, lo más claro posible, pero si somos los que están recibiendo el mensaje, entonces aún a esclarecer, a averiguar, a indagar abiertamente las cosas. Señor, gracias, Dios mío, por Dios de la gloria, el canal de comunicación que es la oración. Gracias porque podemos hablar contigo, Dios mío, no cosas repetitivas, sino, Señor, expresarte lo que sentimos, lo que vivimos, lo que pasamos, Señor. Guarda cada vida, guíanos, Señor, en todo ese desarrollo de una buena comunicación en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios me los bendiga, el Señor me los guarde, me los cubra de su favor, derrame bendiciones múltiples sobre sus vidas. Que Dios me los guíe.